En Cuba, Díaz-Canel, lo que tú tienes que hacer es una ley seca. Eliminar el alcohol. Y se acabaron los problemas. Vamos a ver cómo le entramos el agua al coco. Sí, porque la dictadura y todos los que defienden la dictadura han estado promoviendo una idea de que el responsable, el causante de la situación que pasó los otros días en Guantánamo fueron 3 muchachos borrachos. Quiere decir que el alcohol es el problema. Entonces, Díaz-Canel lo que debería hacer es una ley seca. Eliminar el alcohol en Cuba para que ya no haya más problemas, porque la gente parece, y experiencia vivida por mí también, porque yo también cuando en su momento llenamos el barrio mío donde yo vivía en aquel entonces de carteles, fue también bajo la influencia del alcohol. Porque todo el mundo sabe que bajo la influencia del alcohol usted pierde el miedo, usted cosas que no haría en plenitud de facultades, cuando está bajo la influencia del alcohol, también lo haría. Y nosotros, en mi caso, yo y mis amigos, cuando pintamos los carteles en mi barrio, también estábamos bajo la influencia del alcohol. Estos muchachos que salieron a la calle, que eran 3 muchachos casualmente igual, también estaban supuestamente bajo la influencia del alcohol. Entonces el problema de Cuba es el alcohol. Porque cuando uno toma alcohol, ve un país que es real, un país real. Cuando está sobrio, cuando las personas están sobrios, la gente parece que ven un país que no existe. La gente, tú sabes, las consignas, el bloqueo, el embargo, Díaz-Canel para lo que sea. Tú sabes, la gente cuando está en plenitud de facultad, pero cuando se mete 3 palos, la gente ve la realidad. ¿Y cuál es la realidad de Cuba? La realidad de Cuba es un país devastado. La realidad de Cuba es un país ruina. Un país que no funciona, un país que no tiene esperanza, un país que no tiene nada. Y la gente, cuando se toma sus tragos, se le olvida de que va a sufrir consecuencias por las cosas que va a hacer a partir de ese momento y es capaz de hacer cosas que no haría sin haberse dado unos golpetazos. Y más en el oriente del país, donde ha sido de por siempre lugares olvidados. Lugares olvidados. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a Santiago de Cuba, debido a que la esposa la esposa de mi papá en aquel entonces ya era de Santiago de Cuba. Ella vivía por allá cerca del Cobre, de la iglesia del Cobre allá en Santiago, ¿no? Y yo me recuerdo que yo viví en La Habana, está hablando año 84, en La Habana fueron los mejores años de la revolución. No los mejores años de Cuba, sino los mejores años de la revolución. Nosotros vivíamos a expensas del sudor de la Comunidad Económica Europea comunista. O sea, y había de todo. Por lo menos en La Habana había, comparándolo con los tiempos de Cuba revolucionaria, había de todo. Y yo fui a Oriente en el 1984 y el pan era por la libreta. Lo que nosotros los habaneros o los cubanos o los habaneros vimos a partir del periodo especial, que era un pan por la cuota, eso fue a partir de los años 91, 92, 93, no me recuerdo bien. Tú sabes, esa gente lo veían en el 84. Cuando yo iba a la panadería de la esquina a unas cuadras de mi casa, yo compraba pan de molde, pan de suavecito, pan de esto, la cantidad que yo quisiera en el 1984. Ya en Oriente el pan era por la cuota, era normado. Yo me recuerdo que daban una flauta de pan y como en esa casa eran 4, la flauta de pan era por 4 personas. Yo no podía comer pan. Estoy hablando año 1994. No soñaba ni llegar al periodo especial todavía. Y ya esa gente vivía en un periodo especial. Imagínense cómo ha sido la situación en estos últimos, en los últimos 30, 40 años de Cuba. Que la situación ha sido peor todavía. Cuando en La Habana florecía, allá ellos estaban en tristeza hace rato. Es decir, que lo que sí siempre le metieron mucha consigna, le metieron mucho alcohol, mucho ron a los santiagueros, a la gente de los Guantánamo, esa gente dice mucho alcohol, mucho ron. Imagínate, los tenían anestesiados completamente, pero parece que ahora han aparecido un proceso donde ellos le han asimilado esa anestesia y ahora empiezan a ver las cosas que no veían antiguamente, o que los sí lo veían, pero no tenían el valor de decirlo. Y el pueblo de Santiago, de Oriente, de allá, salieron para las calles a protestar. Yo no sé qué, cuando ellos me dicen a mí, no, estaban borrachos. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Que borracho es como único se le puede decir las cosas a dictadura, porque sabes que si en plenitud de facultades tú sabes las consecuencias tan graves que vas a sufrir por decir la realidad de tu país. Yo no entiendo.
Porque cada vez que hay alguien sale a decir algo, cada vez que alguien sale a quejarse, o es mercenario, es un borracho, es un delincuente. Entonces Cuba está llena de mercenarios, de borrachos, de delincuentes, de gente que para ese gobierno no sirve. ¿Y quién los inventó? ¿Quién los creó? ¿Quién los formó? ¿Quién los desarrolló? Esa misma dictadura, que es un gobierno de ineptos, que no resuelve ningún problema, porque los borrachos han sido creados por ellos mismos. Yo estoy seguro, me imagino que son borrachos por culpa del bloqueo, ¿no? Me imagino. Porque tú sabes que en Cuba hay que echarle la culpa al bloqueo. Por eso es la que yo decía, no hay que quitarle el bloqueo, porque el bloqueo es culpable de todo. El bloqueo nos tiene bloqueados. Y yo veo gente todavía, no, que eran unos borrachos, que eran unos delincuentes. Oye, pero Cuba está llena de borrachos y de delincuentes, porque todos los que se le sumaron, entonces, ¿por qué se le sumaron? Porque ellos encontraron que estaban diciendo cosas verdaderas. Porque ahí no era obligado. Esa gente, todo el que fue allí no fue obligado, no fue porque iba a perder el trabajo, no fue porque no iba a perder las habitas, no fue porque le iban a quitar, no, el que fue allí a participar, el que fue a gritar, el que estuvo participando allí, fue porque ellos se identificaron con el mensaje de los supuestos borrachos. Ellos sentían que los supuestos borrachos estaban diciendo algo que ellos se sentían identificados. Entonces, ya Canelo, si tú lo que quieres es que ya no haya más problemas, por lo menos con los borrachos, porque tienes que quitarte el problema de los mercenarios, de los delincuentes, de los antisociales, pero por lo menos te quitas uno, los borrachos. Porque yo fui uno de los borrachos, que porque estaba borracho lo hice. Quiere decir que si hubiera estado claro no lo hubiera hecho. Sí, probablemente claro no lo hubiera hecho. Porque claro, hubiera pensado más las consecuencias que me tocaron sufrir a partir de que nosotros hicimos eso. Y aparte, en Cuba, el nivel de alcoholismo es terrible por el nivel de frustración que tienen las personas. El nivel de frustración que tienen las personas en Cuba, el alcoholismo es terrible. Y lo peor de todo es que es un alcoholismo malo. Porque en Estados Unidos también hay un nivel de alcoholismo terrible. Pero la gente toma bueno. Y si quiere comer, come bueno. Y si está ahí, tú quieres ser un alcohólico, no hay problema. ¿Quieres ser un drogadicto? No hay problema. ¿Quieres ser un comelón? No hay problema. Tú trabajas, tú te lo pagas, o tú harás como tú te lo inventas. Pero el problema en Cuba es que toman malo, comen malo, viven malo, visten malo, casas malas, carros malos, transporte malo, luz malo, todo está malo. Ni tan siquiera el alcohol es bueno. El alcohol es de pésima calidad. No sé en estos tiempos cómo será, pero en mis tiempos era chispetren. Era alcohol de bodega colado, con carbón activado, con mierda de niño y con ¿qué te puedo hablar yo? Era luriante, pero estabas tomando y todo el mundo se reventaba. Fíjate que la gente se hinchaban, se ponían todos así, inflados, ¡pum! Y de momento se morían para el carajo. Por el alto nivel de alcoholismo que hay en Cuba. Yo me recuerdo con mis amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarnos un rifle. ¿Por qué vamos a echarnos un rifle? Porque no hay otra cosa que hacer. Había que estar anestesiado, había que estar perdido, había que estar en otro mundo para no ver la realidad que nos tocó vivir por el capricho de un grupito que eran otros alcohólicos igual, pero alcohólicos de bueno, de vodka, de ron bueno, de whisky, de brandy, tú sabes, de sabrosura, porque eran otros alcohólicos igual. Pero imagínate, personas alcohólicos que jamaban bueno, no como el pueblo que no tenía nada que comer. Por eso cuando se meten 3 buches de eso y no tienen ni un pan, no tienen nada, lo que le empiezan es a ver la realidad que están viviendo y ya no se la quieren callar. Antiguamente se las callaban, ya no se la quieren callar, ahora la quieren expresar. Fíjate, yo me identifico con esos muchachos porque yo pasé por ahí. Yo sé lo que es eso, yo lo hice igual. No igual, no, pero yo también lo hice. En mi borrachera, en mi descarga, en mi frustración de ver que estaba viviendo en un país desastroso. Muchos cubanos optan, bajo la influencia del alcohol, a hacer cosas. Y algunas de ellas en contra de esa dictadura tan criminal que nos ha sumido en la pobreza y en la miseria por 64 años. Ya te digo, Canel, tienes que implantar la ley seca. Y se te van a acabar las manifestaciones por borracho.